y que estemos atentos a Él. Gracias, Señor, por este día que nos das. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor, y tú nos has guardado en este día de cualquier peligro, Señor, que quizás no nos hemos dado cuenta, Señor, pero tú has cuidado de tus hijos, Señor. Te agradecemos por eso, Señor. También te quiero pedir perdón por nuestros pecados, límpianos de toda maldad, para que, Señor, esta alabanza, Señor, estas oraciones, Señor, que vengamos a hacer ante ti, que puedan ir con un olor fragante ante tu presencia, Señor. Trae con bien a los hermanos que vienen en camino, Señor, que la lluvia no los desanime, Señor, sino que estén acá juntos para alabar tu nombre, glorificarte, Señor. Recibe esta adoración. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que me acompañe al libro de Salmos 48. Salmo 48. Vamos a leer del versículo 1 al 8. Salmo 48, del versículo 1 al 8. Amén. Cuando lo tengan, dígame amén. Ya, amén. Yo voy a leer el 1, ustedes el 2, hasta llegar al versículo 8. El título dice en mi Biblia, hermosura y gloria de Sión. Dice el primer versículo, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Y viéndola ellos así se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Amén. Y dice estos versículos que grande es Jehová, dice, y digno de ser en gran manera alabado. Dice el versículo 3, me gusta mucho, que dice en sus palacios, Dios es conocido por refugio. Y aquí estamos en la casa del Señor, donde vamos a alabar al Señor, donde reconocemos que Él es nuestro Dios. Y Él es nuestro Padre, Él es el que nos da palabras de vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Que Él nos da palabras de vida eterna cada día. Así que vamos a decirlo con esta alabanza al Señor, que Él es el que nos da palabras de vida eterna. ¿Sí me acompaña acá con sus palmas? Vamos a alabar a ese Dios. El buen pastor es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y mi Rey. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido dice, para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Pan de vida es Cristo, el buen pastor. El buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, sí, el
gran yo soy, el agua que sacia mi ser. El gran maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y mi Rey. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. ¿Para quién? Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. ¿Para quién? Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Amén. Para el afligido, dice, para el quebrantado. Él es nuestra palabra de vida eterna. Dice esa alabanza, ¿cuántos están agradecidos con Dios? Amén, porque Él ha sido bueno, porque Él ha estado con nosotros. Así que acompáñame acá con sus palmas y vamos a decirle gracias sean a Dios, gracias sean al Rey. Al Creador de la tierra y el mar, al infinito sobrenatural, y su perdón es para siempre. Al que gobierna con autoridad, con brazo fuerte, justicia y verdad, y nos ha dado la libertad. Gracias sean a Dios, gracias sean al Rey, porque Él es bueno. Demos gracias al Rey. Gracias sean a Dios. Y gracias sean a Dios, gracias sean al Rey, porque Él es bueno. Demos gracias al Rey. Vamos a decirlo al Creador, acá con sus palmas. Al Creador de la tierra y el mar, al infinito sobrenatural, y su perdón es para siempre. ¿Quién es el que gobierna su vida? Al que gobierna con autoridad, con brazo fuerte, justicia y verdad, y nos ha dado la libertad. Por eso decimos, gracias sean a Dios, gracias sean a Dios, gracias sean al Rey, porque Él es bueno. Demos gracias al Rey. ¿Por qué no le da un fuerte apretón de manos a su hermano? Gracias sean a Dios, gracias sean al Rey, porque Él es bueno. Demos gracias al Rey. Y gracias sean a Dios, gracias sean al Rey, porque Él es bueno. Demos gracias al Rey. Gracias sean a Dios. Y gracias sean a Dios. Y gracias sean al Rey, porque Él es bueno. Demos gracias al Rey, porque Él es bueno. Demos gracias al Rey, porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Demos gracias al Rey. Demos gracias al Rey. Gracias sean a Dios. Gracias al Rey porque Él ha sido bueno con nosotros. Alabamos a ese Dios que ha sido bueno. Alabamos a ese Dios proveedor porque Él nos ha provisto alimento, vestido.
Yo creo que hay tantas cosas que el Señor ha sido bueno con nosotros. Y esta alabanza dice eso, que Él es el Dios que adoramos. ¿Por qué no se concentra en la presencia de Dios y digámosle a Él que Él es ese Dios? Él es el Dios que adoramos. Él es nuestro Padre. Él es todo para nosotros. Dice así: el Dios que Él descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, Jesús, exaltado sobre todo, sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Vamos a decirlo. Es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para morar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, Jesús, exaltado sobre todo nombre, sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Vamos a decirle: a Él sea la gloria. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de
Ahora esta alabanza dice que Él es santo. Además que hemos dicho que Él es bueno, le agradecemos, que Él es el Dios que adoramos. Dice esta alabanza que Él es santo. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es santo? Y vamos a decirle al Señor que Él es santo, que Él es glorioso. Quiero que alabe al Señor con esta alabanza y digámosle: aleluya, tú eres santo. Santo eres tú. Santo eres tú. Santo eres tú. Santo eres tú. Amén. Gracias, Señor, porque te hemos dicho en alabanza que tú eres bueno, que tú eres grande, Señor, que tú eres santo. Y, Señor, lo menos que podemos hacer es glorificarte, Señor. Bendice este tiempo que vamos a tener de escuchar tu palabra, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones, que seas tú, Señor, incomodando nuestras vidas, Señor, para que podamos hacer tu voluntad, Señor. Bendice al hermano Miguel y que nos hables a través de él. En el nombre de Jesús, amén. Buenas noches, hermanas, hermanos. No es el micrófono. No, yo creí que era el micrófono. Bueno, gracias a Dios, hermanos, que podemos adorar al Señor Dios. Esa combinación de nombres del Señor se usa bastante en el Antiguo Testamento. Jehová Elohim, el Señor Dios. Y quería decir, pues, el Todopoderoso, el Dios que es todopoderoso, pero está con nosotros también. Esa es una cosa maravillosa, que el Todopoderoso está con nosotros. Generalmente en el aspecto humano, los todopoderosos casi no descienden al nivel popular, ¿va? Por diferentes razones. Pero Dios es todopoderoso y desciende y está con nosotros. Dice el salmista, se agacha para estar ahí cerca de nosotros. Qué bueno, y a Él adoramos, y Él ha escuchado nuestra adoración, Él ha escuchado nuestras alabanzas y se siente alegre, hermano. Porque si algo alegra el corazón de Dios es ver que su pueblo le alaba, que su pueblo le exalta. Así es que Dios está contento porque nosotros le estamos adorando en esta tarde. Y Él nos está bendiciendo, mire la lluvia que ha mandado, ¿verdad? Nos está bendiciendo con lluvia. Estamos en el Sermón del Monte, hermanos, estamos en el capítulo 6, estamos acá en esta parte en donde hablábamos que el capítulo 6 nos habla de la relación que nosotros, o la vida que debemos de llevar nosotros como creyentes. La vida en el aspecto de nuestras disciplinas espirituales, pero también la vida la cual nosotros vivimos con las demás personas, o sea, con la gente que está a nuestro alrededor. Y nos ha hablado, y la semana pasada hablamos de cuál debe ser nuestra actitud ante ciertas disciplinas, prácticas espirituales, como era el dar a aquellos que necesitan, como es la oración
y como hoy veremos acerca del ayuno. Y hablábamos que todo esto, hay un principio que debe de regirnos, que debe de guiarnos al practicar esto. Y el principio es de que todo sea para la gloria de Dios, ¿verdad? No que sea para que me vean a mí o complacer a las demás personas, sino que lo que yo haga en estos aspectos es para la gloria de Dios. Igual cuando veamos en la relación con las demás personas, todo es para la gloria de Dios. Si nosotros hacemos de esa manera, entonces a Dios le satisface. Por ejemplo, cuando veíamos acerca de la limosna y veíamos de que este es un concepto que nosotros casi no lo manejamos mucho, y es que lo que sucede, hermanos, es que nosotros somos hijos de una controversia. O sea, nosotros somos hijos de una controversia. O sea, que el sentido es que el cristianismo había entrado a una decadencia, había entrado a una etapa de decadencia total, podríamos hasta llamarla depravación, podríamos decir. Y hay una reacción ante eso, y es cuando surge lo que es el movimiento protestante, una reacción ante cómo se estaba viviendo el cristianismo allá por el siglo XVI y los siglos anteriores, lo que se llamaba la época del oscurantismo. Entonces, ante eso hay una reacción, y la reacción es tratar de hacer las cosas diferentes, y había razón de ello. O sea, había que hacer las cosas diferentes. Pero esa reacción, muchas veces cuando hay una reacción a una práctica que no está bien, a veces esa reacción trata como le dijera, no hacer lo que los otros hacían, pero muchas veces hay cosas que los otros hacían que no estaban malas. Pero en ese afán de no hacer lo que aquellos hacían porque estaban actuando mal, dejamos de hacer algunas cosas que sí son importantes. Por ejemplo, este es el concepto de la limosna. Llegó el momento, escuché de que la limosna era propia de los católicos, pero en realidad no es propia de los católicos. La limosna está en la Biblia. Y el concepto de limosna está en la Biblia, que es dar a aquel que necesita de lo que yo tengo. Pero nosotros, le digo, ese concepto no lo manejamos mucho porque, no, es que eso, limosna dan los católicos. No, ahí está en la Biblia, el concepto. Y oí decir, no, nosotros lo que hacemos es, damos ofrendas y diezmos. Sí, eso es para la iglesia, para la manutención de la iglesia. Pero para el otro, a mi prójimo, aquel que está allá afuera, a ese, sí, dice el Dios, tengo que darle algo de lo que yo tengo. Y entonces, en ese sentido, nosotros dejamos de hacer esto, pero el Señor nos recuerda hoy de que si tenemos la oportunidad de darle a alguien, hay que hacerlo. Si tenemos, ¿verdad? Y hablábamos que la limosna no solo refiere al aspecto del dinero, sino que también es dar, puede ser nuestro tiempo, puede ser nuestras atenciones a aquellas personas que lo necesitan. Pero dice ahí que esto debe hacerse de tal manera que no salgamos nosotros o no lo hagamos para que nos vean, sino que, como ya digo, es para que Dios sea glorificado. Y por eso dice ahí, no vaya a ser de que no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha. O sea, lo que usted tiene que ser lo más secreto posible. Si usted tiene la oportunidad de ayudar a alguien, hágalo lo más secreto posible. Hágalo, bendígalo y hasta ahí. Y entonces, si así lo hacemos, dice, entonces nuestro Padre que ve en lo secreto, Él nos va a recompensar en público. ¿Cómo? Él sabe cómo lo va a hacer. Pero Él dice que nos va a recompensar en público. Lo mismo es en el tema de la oración. Cuando ores, dice, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Y veíamos el ejemplo de aquel fariseo que llegó al templo y entonces comenzó a orar y dijo, Dios, te doy gracias porque yo no soy como este publicano. Yo pues ayuno 2 veces a la semana, doy todos mis diezmos, y empieza a tirarse flores ahí. Entonces ahí le dije, Dios, sí, Dios ya lo sabía, pues no tenía por qué estárselo diciendo. En realidad lo que él quería era que le escuchara lo que él hacía. Y entonces, en cambio, estaba el publicano, y ya con nosotros sabemos que los publicanos no eran muy queridos, es más, no eran queridos por su conducta, que también era una conducta que era reprochable, porque le quitaban a la gente más de lo que debían ellos quitarle. Pero este hombre era honesto, y dice que él, dice en su oración, dice, no quería ni alzar los ojos, mirar hacia arriba, porque le daba pena. Le daba vergüenza mirar al Dios Santo, al Dios Todopoderoso, y él sabía quién era, y entonces dice, ni siquiera alzaba, dice, Señor,
ten misericordia de mí que soy pecador. Entonces al final dije, yo les digo que este publicano salió con la bendición de Dios. Y aquel que hacía cosas buenas, porque hacía cosas buenas, ayunar, como ya vamos a ver más adelante, no era malo. El dar sus diezmos de todo, no era malo. Entonces, ¿qué era lo malo? Lo malo es que se quería llevar él el crédito y no dárselo a Dios. Entonces el Señor nos va a enseñar, y eso lo vamos a ver quizás, tal vez tengamos tiempo de iniciar eso, nos va a enseñar cómo orar. Y entonces nos va a enseñar este modelo de oración que conocemos como el Padre Nuestro, ¿verdad? Pero vamos a saltarnos eso para ir al tercer ejemplo que nos da de cómo debe ser esta relación que tenemos nosotros en nuestras disciplinas espirituales. Y llegamos a la parte del ayuno. Y vamos al Mateo capítulo 6, verso 16. Leamos acá estos versículos. Mateo capítulo 6, verso 16 hasta el 18. ¿Lo tiene usted ya ahí listo el pasaje? Muy bien, dice, cuando ayunéis, no seáis austeros o austeros. Hermana Dalia, ayúdeme. Austeros, muy bien, gracias hermano. Es lo bueno de tener una eminencia acá, en lo del idioma. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, otra vez, te recompensará en público. Te recompensará en público. El tema del ayuno. La verdad, mis hermanos, que si hiciéramos una encuesta, ¿cuántos de los que estamos aquí ayunamos? Pues quizás no sería muy, no saldríamos mucho, ¿verdad? La verdad, el tema del ayuno igual, en nuestra medio es poco practicado. Es poco practicado lo que es el tema del ayuno. Entonces, ¿por qué? Bueno, habrán sus razones para ello. Pero hoy quiero yo que veamos un poquito acá acerca de esto del ayuno. El ayuno, mis hermanos, en la ley, una sola vez se menciona el ayuno. Y es un ayuno anual que se tenía que hacer. Una sola vez se menciona. Ponga ahí un separador en Mateo 6 y vamos viendo estos pasajes. Una sola vez en la ley se menciona el tema del ayuno y está en Levítico capítulo 23, verso 27. Allí en Levítico capítulo 23, verso 27, está en el contexto del día de expiación. Dice Levítico 23, 27. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Este concepto que dice acá, afligiréis vuestras almas, pues la idea es que está hablando del ayuno. Y si usted puede buscar otras traducciones, y ahí se traduce como ayuno, y ayunarás. Y ayunarás. Ahora, ¿cuándo es que se hacía el día de expiación? ¿O cuántas veces se hacía en el año? Era una vez. Era una vez. Y entonces dice que en ese día de expiación, ese es el día cuando se hacía el ayuno. Dice que al ser el día de expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. O sea, haréis ayuno. Te vas a evitar de comida. Esa es la idea. Es la única ocasión en que aparece en la ley. Entonces, según la ley, el ayuno para los judíos tenía que ser una vez en el año. Una vez en el año, nada más. Pero si nosotros seguimos viendo el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta de que en otros libros aparece que había gente que ayunaba más de una vez. O sea, parece que por alguna razón la gente empezó a practicar el ayuno más de una vez, no como la ley decía, sino que lo empezaron a practicar más veces. Y de eso tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, si vamos a Segunda de Samuel, en el capítulo 12, verso 16, aquí tenemos esa escena de David. Dice Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 16.
Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. ¿Se acuerdan ustedes de esta historia? La consecuencia del pecado de David. Entonces dice que él dice, verso 16, David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Aquí vemos que David está ayunando no en el día de expiación, sino que él está ayunando ante una crisis que estaba pasando, que era el peligro de que su hijo muriera. Y entonces él, como reacción a esa necesidad, no solo ora, sino que también ayuna. Lamentablemente, Dios tenía otros planes y el niño muere, ¿verdad? Ya conocemos la historia. Vamos también allí en Nehemías capítulo 1, un poco más adelante. Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1, verso 4. Cuando llegan los emisarios a Nehemías, que vienen le traen informe de cómo está Jerusalén, y entonces le dan un informe bastante delicado, un informe negativo que le dan acerca de lo que está pasando ahí en Jerusalén. Y entonces cuando él oye aquel informe, que es un informe trágico, dice el verso 4, Nehemías capítulo 1, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Entonces vemos acá también que en el caso de Nehemías, él no solo ayuna en el día de expiación, sino que también ante esta situación, cuando le dan el informe de que Jerusalén está destrozada, los muros están caídos, y entonces él dice, se acongoja, y entonces él va delante de Dios y ora y clama a Dios, pero además de clamar a Dios, acompaña ese clamor con ayuno. Acompaña ese clamor con ayuno. Entonces, ¿cuándo comenzó el pueblo de Israel a ayunar? No solamente el día de expiación, no sabemos. Lo único que encontramos es de que Dios les había dicho que lo iban a hacer una vez en el año, pero en la práctica ellos comenzaron a hacerlo más de una vez, y lo que vemos nosotros acá, que tiene las dos narraciones en común, es que era ante situaciones de dificultad, ante situaciones difíciles, donde la gente que ayunaba lo hacía porque quería que Dios escuchara sus ruegos, y entonces ellos acompañaban la oración con el ayuno. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que la práctica del ayuno sigue dándose la práctica. Y vaya a Lucas capítulo 18, y aquí encontramos a estos líderes religiosos que ayunaban, que era la práctica. O sea, Lucas capítulo 18, verso 12, que es lo que les decía yo hace un ratito de esta historia del fariseo y el publicano. Decía el fariseo, el verso 11, puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y mire lo que dice: ayuno, ¿qué dice ahí? 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. O sea, lo que queremos ver acá, hermanos, es de que la práctica del ayuno, en el caso de los fariseos, dice, ayunaban 2 veces a la semana. O sea que en el mes ayunaban 52 y 52. En el mes, no, en el año lo quería decir. En el año ¿son cuántas semanas en el año? 52, o sea que eran 104 ayunos que hacían en el año. Bueno, así viéndolo desde esa perspectiva, miren que piadoso. Y no estaba mal. Pero ahorita lo que yo quiero es que veamos cómo fue desarrollándose la práctica del ayuno. O sea, vemos de que en la ley establecía que tenía que hacerse ayuno una vez en el año. Vemos en ciertos relatos que ante situaciones de dificultad las personas iban y ayunaban, y no necesariamente el día de expiación, sino que cuando tenían alguna cuestión que ellos querían que Dios escuchara. Pero aquí encontramos en el Nuevo Testamento de que ya para los líderes religiosos de aquella época, ya el ayuno se había hecho algo más frecuente, porque vemos de que era 2 veces a la semana.
2 veces a la semana, o sea, el ayuno era más frecuente. Ahora, el Señor Jesús, mis hermanos, Él no dice tienen que ayunar, o sea, no da una orden de que se ayune, pero tampoco desaprueba el ayuno, tampoco desaprueba el ayuno. Miramos ahí el relato ahí en Mateo capítulo 9, Mateo capítulo 9, cerquita del texto que estamos estudiando, Mateo 9, 14 y 15. Entonces dice, vinieron a él los discípulos de Juan el Bautista, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Mire, dice que los discípulos de Juan ayunaban muchas veces. O sea, se dan cuenta que la práctica del ayuno era bastante común en la época del Señor Jesús. Y dice acá, nosotros, dice, los discípulos de Juan ayunan muchas veces. Y tus discípulos, dice, no ayunan. Mira, los discípulos del Señor Jesús no ayunaban. Yo creo que de ahí es que no ayunamos, como somos discípulos de Jesús. Y tus discípulos no ayunan. Entonces Jesús les dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? O sea que el ayuno es para ocasiones donde hay quebranto, donde hay dolor, donde hay aflicción, ¿verdad? Ahí, porque dice, ¿acaso, dice él, los que están, pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. O sea, lo que el Señor les dice, mire, es que mis discípulos no ayudan porque ahorita estamos de fiesta, pues. Ahorita estamos de boda, yo estoy con ellos, su esposo, estoy con ellos. Alguien podrá argumentar, bueno, ¿y Jesús no está con nosotros hoy? ¿Está o no está con nosotros? Bueno, estamos de fiesta, pues. Entonces no ayunamos. No, está bien, está bien. Ahora, pero miren la cuestión. Es que el ayuno es para cuando hay, como les decía, momentos de aflicción, momentos de dolor, momentos de quebranto, momentos cuando nosotros necesitamos la intervención de Dios. Entonces lo que podemos ver acá, mis hermanos, es que Jesús, Él no dice, mire, directamente no vamos a encontrar un lugar donde diga Jesús, mire, ayunen. O sea, como por ejemplo cuando dice, vayan y hagan discípulos, ahí está dando una orden, háganlo. Pero no vamos a encontrar un texto donde Él, de manera así imperativa, nos diga, mire, ayunen. Pero tampoco Él dice, no ayunen. Él lo que dice, mire, aquí los míos no ayunan porque están de fiesta, pero cuando yo les haya quitado, entonces van a ayunar. ¿Ah? Ahora, pero Jesús no solamente podemos aprender eso de Él, sino que podemos aprender que Él mismo ayunó. Él mismo ayunó, mira el capítulo 4, siempre de Mateo. Él mismo ayunó, ahí el capítulo 4, este pasaje que es muy conocido. 4, 1 y 2 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado, ¿cuánto dice? 40 días y 40 noches. O sea que tuvo un ayuno de 40 días y 40 noches. O sea que él ayunó. ¿Ah? Él ayunó. Ahora, otra vez, mire ahí lo que está. Luego de que el Señor ha ayunado, sigue el pasaje donde viene el enemigo a tentarle. Pero luego de eso, ¿qué es lo que sigue? Ve ahí que lo que sigue luego a partir de eso. En el versículo 12 del capítulo 4. No sé, tal vez su Biblia tiene un encabezado como el que tiene la mía. ¿Qué dice usted? Que veo que hermana Ruth está sintiendo ahí. Sí. Ah, muy bien. Dice ahí, en el versículo 12, ahí dice, Jesús comienza su ministerio. O sea que Jesús va y ayuna 40 días y 40 noches. ¿Por qué? Porque Él está a punto de iniciar su ministerio. Hay algo trascendental, algo grande, algo importante que Él tenía que hacer, que ameritaba que ayunara. De todo esto, mis hermanos, nosotros ya podemos ir sacando algunas conclusiones. Ya en su cabecita ya debe estar usted encontrando ahí cuándo es que debemos de ayunar, cuándo es que debemos de ayunar. Entonces el Señor ayunó. Ahora,
¿cuál fue la experiencia de la iglesia en sus primeros años? ¿Cuál fue la experiencia de la iglesia en sus primeros años con respecto a este tema del ayuno? Y vamos a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Y miren lo que pasa ahí en Hechos capítulo 13. Aquí estamos en la iglesia de Antioquía. En la iglesia de Antioquía. Había entonces, dice, en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Por qué estaban ellos orando y ayunando? Sí, porque tenían que tomar una decisión muy importante. O sea, ellos tenían que mandar, de la iglesia, de liderazgo, tenían que mandar unas personas para seguir con la tarea de evangelización. Entonces ellos querían que Dios les mostrara quiénes eran de todo ese liderazgo, quiénes eran los que iban a ser enviados para llevar esa tarea de evangelización a las naciones. Entonces, ante esa decisión que importantísima, porque ahí es donde comienza el primer viaje misionero de Pablo, cuando él empieza a evangelizar Asia, luego se va a evangelizar Europa, o sea, el mundo conocido. De ahí agarra una fuerza la evangelización tremenda. Entonces la decisión era importante, no iban a enviar a cualquiera, tenía que ser a la persona o a las personas que Dios dijera que fueran. Pero para poder darse cuenta, entonces ellos tienen que orar y ayunar. Y entonces Dios les indica y le dice: bueno, tiene que ser, ¿quiénes? ¿Quiénes eran los que fueron enviados? Bernabé y Saulo. Bernabé y Saulo. Pero hay otro pasaje también que siempre la iglesia acá en sus inicios, capítulo 14, verso 23. Hechos 14, 23. Hechos 14, verso 23. Dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia. O sea, estamos hablando de Bernabé y Pablo en su tarea de evangelización y levantando nuevas congregaciones. Y entonces dice: constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Aquí los encontramos ya a Bernabé y a Pablo levantando nuevas comunidades. Llegaban a los pueblos y ahí levantaban a los creyentes, evangelizaban, la gente creía en Cristo. Y claro, como ellos iban de pueblo en pueblo, tenían que dejar líderes ahí. Entonces, para que Dios les indicara cuáles eran las personas idóneas para el liderazgo, venían ellos y oraban y ayunaban. Oraban y ayunaban. Bueno, entonces, mis hermanos, yo creo que aquí ya nosotros podemos tener ya una idea de cuándo ayunar. ¿Quién me quiere decir de todos estos relatos, qué es lo que cree usted que debe ser la motivación o el motivo o la justificación para ayunar a la luz de todos los pasajes que hemos visto? ¿Quieres decir algo? Bueno, ya te ganaron allá atrás. Purificarse, dice acá don Mario. Don Carlos. El ayuno, hermano, pienso que es debilitar el espíritu y debilitar la carne y exaltar el espíritu. Muy bien, exactamente. O sea, eso es lo que buscamos cuando ayunamos. Pero yo lo que quería decir es, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué ayunar? ¿Será solo debilitar mi cuerpo? Que tiene que ver, pero ¿será ese el fin principal del ayuno? Ajá, que no lo puede sacar. Muy bien. ¿Qué dijo usted, hermano? Y que dijo algo. ¿Qué dijo? La iglesia va a tomar decisiones importantes y no hay de otra forma, solo clamar. Muy bien, por ahí va. O sea, lo que dice hermano Moisés, lo que es hermana Norma, por ahí va la respuesta.
O sea, el ayuno es cuando nosotros necesitamos la intervención especial de Dios para alguna decisión que tengamos que tomar o para que Él nos capacite, como en el caso que se mencionaba acá, de que pues, el Señor le dijo a los discípulos, bueno, llegaron y le dijeron, mira, aquí está endemoniado y saquen a los demonios. Y entonces no pudieron. Y entonces dice el Señor, no, hombre, que esto solo sale con ayuno y oración. Necesitaban una capacitación especial. Hermana Estela. Dice también el Señor de que Él perfecciona su poder en nuestra debilidad. Y entonces cuando nosotros estamos ayunando, estamos débiles, ¿vea? Y es donde Dios perfecciona su poder en nuestra vida. Y así como dice usted, vea, de que dice, este género no sale si no es con ayuno y oración. Porque como uno para tener, vea, del Espíritu Santo y tener autoridad, tiene que ayunar para ir bien preparado a lo que uno va a ir, no así nomás. Muy bien. Pero fíjese el elemento que ustedes han coincidido y es cierto. O sea, hay un propósito especial. O sea, hay un propósito especial. Ahora, eso es en realidad el punto esencial de eso. Para ayunar tiene que haber un propósito especial. O sea, no es solo ayunar por ayunar, pues. Y a veces, de verdad, a veces aún los mismos líderes en las iglesias cometemos ese mismo error. Nosotros programamos día y ayuno y oración. ¿Ah? Pero tendríamos que explicar a la iglesia el por qué ese día establecemos ayuno y oración. Pues. Pero yo les digo, mire, ayunemos. Pero la gente, bueno, hay gente obediente y gracias a Dios por eso. Pues dije que vamos a ayudar o no voy a comer. Pero ¿por qué? No les hemos explicado por qué. Entonces, a la luz de lo que hemos visto, el ayuno tiene que hacerse con propósitos bien definidos. Bien definidos. Entonces, ¿qué es el ayuno? Es el abstenerse de alimentos con fines espirituales. Es el abstenernos de alimentar nuestro cuerpo material con fines espirituales. Y ayunar es abstenerse de comer por algunos propósitos especiales, tales como la oración, la meditación o la búsqueda de Dios, por alguna razón específica o bajo una circunstancia excepcional. Entonces nosotros vamos a ayunar. Entonces, mis hermanos, de aquí deducimos que por ciertas razones y fines espirituales, las personas deciden abstenerse de comer. Porque tenemos un fin, un propósito espiritual que queremos alcanzar. Ahora, lo malo en el ayunar, mis hermanos, es cuando les decía, que caemos nosotros a veces en eso, es hacer el ayuno de manera mecánica. Lo que les estoy diciendo. Programamos un día de ayuno y oración y lo hacemos mecánico. Bueno, como lo hacemos cada 3 meses, ¿va? Bueno, cada 3 meses, el primer domingo del mes hay que hacerlo y lo ponemos en el programa ahí de la iglesia, ¿va? Y hay que hacerlo. En realidad, ahí, ya cuando yo estaba estudiando esto, bueno, qué barbaridad, le pedí perdón a Dios, porque no es la forma correcta como debemos hacerlo. ¿Que debemos de hacerlo? Sí, pero tenemos que saber por qué. ¿Cuál es el propósito? No solamente es aguantar hambre, no solamente es enfermar a la gente, ¿verdad? Porque algunos hasta tengan problemas físicos y con el ánimo de ser obedientes puedan someterse a esto, pero ni saben ni por qué. Entonces no es por una cuestión mecánica, no es porque, no, es que como yo he oído que dicen que en las iglesias hay que ayunar, entonces ayunemos. No. Si ustedes se dan cuenta, los pasajes que leímos, ahí encontramos que siempre había un propósito definido. Siempre había un propósito definido. David, cuando él ayuna, él quería que Dios salvara a su hijo, porque se le estaba muriendo. Y entonces por eso él viene y ayuna. En el caso de Nehemías, ayuna porque cuando le dan la noticia de que Jerusalén está destruida, los muros caídos, entonces él clama y ayuna, pero después de eso nos dice que él toma la decisión de ir a reconstruir. O sea que en ese tiempo de ayuno y oración, Dios le muestra, y me imagino que le dice, tú eres el indicado para ir allá. No solamente quedes triste porque están caídos, sino que anda a reconstruir. O sea, él a través de esa experiencia espiritual, Dios le manifiesta qué es lo que quiere hacer con él. Lo mismo nosotros vemos, por ejemplo, en el Señor Jesús. El Señor Jesús va a comenzar su ministerio terrenal, va a comenzar la predicación de las buenas nuevas. Entonces él tiene que estar fortalecido en el espíritu y decide ayunar 40 días y 40 noches. Lo mismo encontramos en la iglesia de Antioquía.
Tienen que decidir a quién vamos a seleccionar para que lleven el evangelio hasta lo último de la tierra. No tenía que ser cualquier persona, tenía que ser la persona que Dios escogiera. ¿Y cómo lo iban a saber? Humillándose delante de Dios a través del ayuno y la oración. Y lo mismo Pablo cuando van a levantar los ancianos de las iglesias. Entonces el ayuno, mis hermanos, lo que podemos ver acá es que debemos ayunar solamente cuando el Espíritu de Dios nos guíe a hacerlo. Cuando el Espíritu de Dios nos guíe a hacerlo, cuando nos encontremos empeñados en algún propósito espiritual importante, no según reglas, sino porque siento que existe una necesidad especial de concentrarme enteramente con todo mi ser en Dios y adoración a Él. Entonces, hermanos, vamos a seguir ayunando en la iglesia, pero lo que tenemos que hacer es ser más explícitos y decir por qué, para que estemos entendidos de por qué vamos a ayunar. No solamente por aguantar hambre, no solamente porque, bueno, dicen que hay que hacerlo, no, hay que tener conocimiento del por qué lo vamos a hacer. Y el Señor va a poner en nuestro corazón el participar porque estamos conscientes de que aquello que estamos buscando es importante. Es importante. Y aquí me estoy acordando de una vez un hermano, no tenía que ver con el ayuno, pero sí se relaciona la actitud. Un hermano muy conocido, él una ocasión tenía que ir a hacer un trabajo espiritual importante, muy importante. Entonces dice que él le dijo, bueno, voy a ir, le habían encomendado y va. Y dice que un hermano le dice, hermano, si quiere lo acompaño. Dice que le dijo, ¿ya oraste? No, pues mejor quédate porque de estorbo me vas a servir. Se veía chocante, fuerte, pero es cierto. O sea, aquel iba a ir solo por ir, sin saber, sin prepararse, simplemente, y a veces así nos toca, ¿verdad? A veces así actuamos. Y hermanos, lo que podemos aprender acá es que tanto la oración como el ayuno responden a propósitos definidos, que estamos conscientes de por qué lo vamos a hacer, de por qué lo vamos a hacer. Ahora, vamos a nuestro texto, que debo dar toda esta vuelta acá, pero creo que era necesario explicar un poco acerca de lo que es el ayuno. Vamos a nuestro texto, 6:16. Cuando ayunéis, dice, no seáis austeros. O sea, no pongan cara de tristeza, eso quiere decir. O sea, no pongan cara de tristeza, como los hipócritas. ¿Y quiénes eran los hipócritas? Bien, los hipócritas originalmente eran artistas. Eran artistas que salían en las comedias, en las obras teatrales y aparecían representando un personaje, pero que no eran ellos, pues, sino que simplemente ellos representaban algo. A veces puede ser que representaban a alguien alegre y se reían y todo el mundo, y era el mejor artista, pues ganaba los aplausos porque hacía bien su papel. Entonces dice él, no, y de ahí viene que se le dice a aquella persona que hace ciertas cosas, no con la convicción necesaria, sino que solo lo hace por aparentar. Entonces de ahí trasladaron el término hipócritas, que le llamaban a estos actores, y se lo trasladan a las personas que actúan no de manera sincera, sino simulada, aparentando. Entonces de ahí es donde nosotros viene el término que este es hipócrita. ¿Qué le queremos decir cuando es hipócrita? No, que no está diciendo la verdad. Está fingiendo. Entonces viene de ese concepto, de esos actores que pasaban ahí viene el hipócrita tal, no era negativo, el concepto no era negativo, simplemente ahí viene el artista, el que va a representar un papel, pero que no era en realidad lo que él en esencia era, sino representando un papel. Y entonces dice el Señor acá, mire, cuando ayunéis, no pongas la cara de tristeza, como los hipócritas, o sea, aquellos que ayunaban, pero que no sentían en su interior el querer agradar a Dios, sino que simplemente lo hacían aparentando que eran espirituales. Porque ellos, dice, demudan rostros, o sea, ponen rostros de afligidos. O sea, y me imagino a esas personas, el rostro así, de tristeza, el rostro así como afligido. Así, no es como el rostro, pero sí, entonces la gente, este está ayunando. La gente cuando lo veía, este está ayunando, porque me imagino que y ahí entonces, no,
y dice, mire, el Señor dice, este es hipócrita, pues en realidad ni lo está haciendo por agradarme a mí, dice el Señor, hermano. Entonces no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. El verdadero ayuno no es para mostrar a los hombres. El verdadero ayuno es para llegar a la presencia de Dios y que Dios obre en nuestra vida. Ese es el propósito del verdadero ayuno. Pero en el caso de lo que de mucha gente, me imagino en el tiempo del Señor Jesús, pues esta gente lo hacía para mostrar a las otras personas que ayunaban y mostrar una cara de espiritualidad. Ese era el propósito. Que la demás gente dirá, mire, este hombre sí que es un hombre de verdad espiritual. Mírenlo cómo va. Y aquel así, mírenlo, no, de verdad, este ya está llegando a santo. Este ya lo vamos a canonizar, porque de verdad este está llegando a santo. Dice, no, no tiene que ser así. De cierto os digo, otra vez, la sentencia que hemos venido repitiendo. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa de esta persona? La adulación de la otra persona, la compasión o la admiración, digamos, de los otros que digan, qué espiritual este va. Ya tiene su recompensa, pero de parte de los hombres. Y ahora viene el consejo que nos da a nosotros el Señor. Pero tú, dice, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. O sea, lo que está diciendo, mire, tiene que ser natural. Si estás ayunando, tienes que mostrarte natural. Así como andas todos los días y todos los días te bañas, todos los días bañate. Ponete, échate vaselina, las señoras que se echan mentiritas en la cara, échese las mentiritas, no hay problema. Écheselas, hágalo. O sea, preséntese natural, genuino, para no mostrar a los hombres que ayuna, porque no es a los hombres que vamos a mostrar que ayunamos, no es a los hombres, sino que le vamos a mostrar, dice, a tu Padre que está en secreto. Claro, el Señor está en secreto, no lo podemos ver, pero existe, es real y nos mira. A Él es que nosotros queremos mostrarle que estamos nosotros en alguna manera sacrificando nuestro cuerpo, absteniéndonos de comer, porque queremos que Él se dé cuenta que lo que le estamos pidiendo en oración es una cosa que de verdad anhelamos, queremos, que vale la pena y que esté en consonancia con su obra. Entonces dice, cuando lo hacemos así, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, Dios de alguna manera va a mostrar la bendición como fruto de ese sacrificio corporal. Algo, hermanos, que también quiero que dejemos bien claro para terminar. No creamos que porque ayunamos necesariamente Dios va a responder positivamente a lo que le digamos. Tampoco vayamos a caer en esa situación. No, entonces yo cuando tenga una cosa voy a ir, hágalo, porque hágalo. Si usted está en una situación donde quiere que intervenga Dios y Dios le pone en su corazón que ayune, hágalo. Pero no necesariamente quiere decir que Dios le va a contestar como usted dice. David ayunó, ¿sí? Y se le murió su hijo. Él ayunó y se le murió su hijo. Entonces, no necesariamente, a una cosa es cierta, Dios va a valorar todas esas actitudes, esas conductas de sumisión, de entrega a Él. Y la bendición va a llegar, tal vez no como nosotros la esperábamos, no como nosotros la queremos, pero Dios va a responder cuando nosotros le buscamos con humildad, de corazón, con entrega total. Eso sí es cierto, pero tal vez no sea como nosotros queremos que sea, ¿verdad? Entonces, hermanos, ya concluyendo, el ayuno es una práctica que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Viene desde el Antiguo Testamento. El Señor Jesús no dijo así determinantemente, ayunen, no lo dijo. Pero tampoco dijo no lo hagan, Él lo hizo. La iglesia en sus inicios lo hizo. La iglesia a través de la historia lo ha hecho. Grandes hombres y mujeres de Dios que han sobresalido en su espiritualidad, generalmente una característica que han tenido es que ayunaban, oraban y ayunaban. Eso lo podemos ver. Pero entonces, mis hermanos, hay que hacerlo no como una cuestión mecánica, de porque hay un día que no sé, no.
Hágalo cuando de verdad Dios ponga en su corazón y usted esté consciente de los propósitos de por qué lo hace. Y cuando así es, entonces Dios responde, Dios obra, ¿verdad? Dios obra. Y en todo, busquemos la gloria de Dios. No porque nos miren, no porque nos admiren, sino para que Dios sea glorificado. Porque ese es el principio de todo esto, que Dios sea glorificado. Dios nos ayude en esto, hermano. Ni a Neidin. Damos gracias a Dios por su palabra, que siempre es justa, ¿verdad?, para nuestras vidas. Así que le voy a pedir a las hermanas de la ofrenda que puedan pasar y prepare su ofrenda al Señor para dársela. Hermana, nos dirigen palabras de oración. Bendito Dios y Padre eterno, gracias te damos, Padre, por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Y Padre, ayúdanos, Señor, a poner en práctica lo que nos enseña. Gracias te damos por este hermoso día y por este tiempo. Gracias te damos en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Mientras pasan las hermanas, recordando las actividades que tenemos en esta semana que falta, bueno, los jóvenes nos reunimos los viernes, estamos estudiando ellas y ellos. La verdad que está siendo bien retante para nosotros los jóvenes, así que yo les invito a que vengan. Si nos están viendo también jóvenes en vivo, los invitamos también que vengan, porque cada viernes, la verdad, Dios está hablando increíble a nuestra vida, ¿verdad? Entonces, chicos y chicas, estamos invitadas para los viernes. También los sábados está el Ministerio Guaytu, así que los prejóvenes siempre vengan acá con nuestro pastor Obed y hermana Ruth para que puedan edificar sus vidas, también los prejóvenes. El sábado hay cadena de oración siempre, oremos al Señor juntos como hermanos, desde las 7 hasta la 1, así que vengamos, tenemos muchas actividades. Recordemos las peticiones que se nos están poniendo ahí en todas nuestras redes sociales, en el boletín. Hay una petición diaria por la cual podemos orar, así que les invito a que ustedes oren por esa petición para que estemos en comunión. Oremos al Señor y despidámonos. Sí. Solo recordarles, hermanos, de que si hay un grupo ágape cerca de su casa, vaya y siga edificándose. También si usted quisiera que en su casa se abriera un grupo, indíquenos, puede entenderse con Alvin, conmigo, y díganos y vamos a ver cómo le llevamos a alguien para que le esté compartiendo la palabra. Así de que también aprovechemos esta oportunidad que tenemos de edificarnos cerca de nuestras casas. Amén. Ahora sí pónganse de pie, vamos a despedirnos en oración. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias porque pudimos alabarte, Señor, glorificarte con canto, Señor, poder también aprender de ti. Gracias porque tú siempre nos hablas, Señor, en tu palabra y nos animas, nos exhortas también, Señor, y siempre pensando en darte toda la gloria a ti, que todo lo que hagamos, lo hagamos pensando que es para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestras vidas, en estos días, Señor, que podamos ser hijos tuyos donde quiera que estemos. Ayúdanos también, llévanos con bien a nuestros hogares, que nos puedas apartar de todo peligro, Señor, y podamos tener un tiempo en comunión con nuestras familias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.